Hola a todas, hola a todos. Antes de comenzar con la historia de hoy, debo advertirles, este es contenido maduro. Si eres menor de edad o este tipo de temas te incomodan, este no es el video para ti. La historia que les traigo hoy me llegó desde España. Una suscriptora que ha decidido llamarse Lucía me escribió contándome algo que nunca imaginé escuchar. Una historia sobre fe, obsesión, deseo prohibido y las líneas que cruzamos cuando queremos algo con toda nuestra alma. Esta es su confesión, narrada por mí, pero con sus palabras. Empecemos. Mi nombre es Lucía, tengo 22 años y durante meses estuve obsesionada con un hombre que jamás debí desear, el Padre Tomás. Vivo en un pueblo pequeño al sur de España, de esos donde todo el mundo se conoce, donde la iglesia es el centro de la vida social y donde los secretos son imposibles de guardar, o eso creía. El Padre Tomás llegó a nuestra parroquia hace casi un año. Venía de una ciudad grande, de una diócesis importante. Nunca supimos exactamente por qué lo transfirieron a nuestro pueblo olvidado, pero a nadie le importó. Era exactamente lo que un sacerdote debía ser: amable, paciente, con una voz serena que podía calmar cualquier tormenta. Tenía unos 40 años, ojos azules profundos que parecían ver directamente tu alma, y una presencia que llenaba la iglesia cada domingo. Yo nunca había sido especialmente religiosa. Iba a misa porque mi abuela me obligaba, porque era lo que se esperaba de mí. Pero cuando él llegó, algo cambió. Comencé a ir más seguido, no solo los domingos, también entre semana, a las misas de la mañana, a los rosarios de la tarde. Cualquier excusa era válida para estar cerca de él, y me sentía terriblemente culpable por ello, porque mis pensamientos no tenían nada de santo. Observaba sus manos cuando sostenía el cáliz. Imaginaba cómo se sentirían sobre mi piel. Escuchaba su voz durante los sermones y me preguntaba cómo sonaría susurrando mi nombre. Veía la forma de su cuerpo bajo la sotana y me avergonzaba de mis propios pensamientos. Era un hombre de Dios, consagrado, prohibido, y eso solo lo hacía más irresistible. Así fue como comencé a confesarme. Antes casi nunca iba a confesión. ¿Qué pecados podía tener una chica de pueblo de 22 años? Pero de repente me encontraba en el confesionario cada semana, a veces 2 veces por semana. Al principio, mis confesiones eran normales, pequeñas mentiras, envidias tontas, cosas insignificantes. Pero poco a poco comencé a ser más atrevida. Padre, susurraba a través de la rejilla que nos separaba. He pecado en pensamiento. Cuéntame, hija, respondía él con esa voz tranquila. He tenido pensamientos impuros sobre un hombre. Silencio. Podía escuchar su respiración al otro lado. Es normal, hija. Eres joven. Debes rezar y pedir fuerza para resistir la tentación. Pero yo no quería resistir. Quería saber si él también sentía algo. Así que la siguiente vez fui más lejos. Padre, he soñado con un hombre, con sus manos sobre mí, con cosas que no debería desear. Su respiración se cortó por un segundo. ¿Qué tipo de cosas, hija? Y ahí supe que tenía su atención. Cosas impuras, padre. He imaginado ser tocada, ser poseída por alguien que no puedo tener. El silencio que siguió fue denso, pesado. Debes rezar más, hija.
Estos pensamientos son tentaciones del maligno. Pero su voz sonaba diferente, menos segura, más afectada. Semana tras semana, mis confesiones se volvieron más explícitas, más íntimas, y podía sentir cómo él luchaba, cómo su respiración se aceleraba, cómo su voz temblaba ligeramente cuando me daba la absolución. Comencé a notar cosas durante las misas, cómo su mirada me buscaba entre los fieles, cómo sus ojos se desviaban hacia mí cuando daba su sermón, cómo, cada vez que me daba la comunión, sus dedos rozaban los míos un segundo más de lo necesario. Me vestía de manera calculada, nada vulgar, nada que llamara la atención de los demás, pero blusas con escotes sutiles, faldas que llegaban justo por encima de la rodilla, lo suficiente para que él notara, pero no tanto como para que otros lo hicieran. Y funcionaba. Podía ver la lucha interna en sus ojos, el deseo peleando contra sus votos, la carne contra el espíritu. Y yo quería que la carne ganara. Un día, después de confesarme, le dije algo que lo dejó sin palabras. Padre, el hombre del que siempre hablo es alguien muy cercano, alguien que veo casi todos los días, alguien a quien admiro profundamente. Silencio absoluto. Es alguien que ha dedicado su vida a Dios, pero en mis sueños, Él me elige a mí. Lo escuché tragar saliva. Hija, si ese hombre ha hecho votos, tus pensamientos son... Lo sé, Padre, son pecado, pero no puedo evitarlo. Cada vez que lo veo, cada vez que escucho su voz, me quema por dentro. Salí del confesionario ese día sabiendo que él había entendido, sabiendo que sabía que hablaba de él. Las semanas siguientes fueron de tortura mutua. Yo podía ver su conflicto. Él evitaba mi mirada durante las misas, pero cuando nuestros ojos se encontraban, había una chispa, una conexión que ninguno de los dos podía negar. Hasta que finalmente me decidí. Sabía su rutina. Sabía que después de la misa de las 7 de la tarde, se quedaba solo en la sacristía durante 1 hora, contando las ofrendas, organizando los objetos sagrados, preparando todo para el día siguiente. Ese día no me fui después de la misa. Me quedé escondida en uno de los bancos traseros, esperando, viendo cómo los últimos fieles se marchaban, cómo las luces se apagaban una por una, cómo la iglesia se sumía en el silencio. Entonces me levanté. Caminé hacia la sacristía con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me delataría. Abrí la puerta sin llamar. Él estaba de espaldas, inclinado sobre unos libros. Se giró sobresaltado. «Lucía, ¿qué haces aquí?» Cerré la puerta detrás de mí. El clic del pestillo resonó en la pequeña habitación. «Vengo a confesarme, padre». Me quité el abrigo lentamente. Debajo llevaba un vestido simple, pero ajustado. Nada provocativo, pero suficiente. «Ya te confesaste esta semana», dijo él, pero su voz temblaba. «No de esto», respondí, acercándome. «No de lo que realmente siento. Lucía, no deberías estar aquí. Es inapropiado». Pero no se movió. Se quedó ahí, paralizado, mientras yo me acercaba paso a paso. «Estoy cansada de pecar solo en mi mente, padre. Estoy cansada de soñar. Quiero dejar de imaginar». Estaba frente a él ahora, tan cerca que podía ver cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. «Esto no puede... Lucía, por favor. Siente lo mismo que yo», susurré. «Siente
¿Conexión? Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi la respuesta. Culpa, deseo, miedo, todo mezclado. No puedo, susurró. He hecho votos ante Dios. Y yo estoy aquí, Padre, real, no un pecado en su mente, real. Mi mano se posó sobre su pecho. Podía sentir su corazón latiendo desbocado bajo mi palma. Él no se movió, no me apartó. Y ese fue su consentimiento silencioso. Lo que pasó después fue una rendición de ambos a algo que habíamos estado resistiendo durante meses. Nos besamos. Fue desesperado, urgente, como si todos esos meses de tensión explotaran de una vez. Sus manos, esas manos que bendecían, que consagraban, me tocaban como si fuera lo más sagrado que había conocido. Y en esa sacristía, rodeados de objetos de culto, cruzamos la línea. No voy a describir cada detalle. Eso está en la versión sin censura de Patreon. Pero lo que puedo decirles es que fue intenso, fue prohibido, fue real. Y cuando terminó, cuando ambos recuperamos el aliento, él me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué he hecho?, susurró. Dios mío, ¿qué he hecho? Yo no respondí. Solo lo abracé mientras él temblaba. Salí de la sacristía esa noche sintiendo poder, un poder extraño y oscuro. Lo había hecho caer, había ganado, o eso creí. Al día siguiente no fui a la iglesia, me quedé en casa, esperando. No sabía qué esperar exactamente, pero sabía que algo cambiaría. A las 5 de la tarde sonó el timbre de mi casa. Era él. No vestía la sotana. Llevaba ropa normal, pantalones oscuros, una camisa. Parecía un hombre común, pero sus ojos estaban rojos, hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Lucía, dijo con voz quebrada, tengo que hablar contigo. Lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala. Él no podía mirarme a los ojos. He tomado una decisión, dijo finalmente. Voy a renunciar. Voy a dejar el sacerdocio. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? No puedo seguir. No después de lo que pasó. He roto mis votos. He traicionado a Dios. No merezco el hábito. Me miró entonces, y en sus ojos vi algo que me asustó. Esperanza. Pero si dejo el sacerdocio, si renuncio, podríamos estar juntos, de verdad, sin secretos, sin pecado. Y en ese momento, mirándolo ahí, vulnerable y roto, esperando que yo lo salvara, no sentí amor, sentí poder, poder absoluto. Lo había destruido, lo había arrancado de su fe, de su vida, de todo lo que era. Y ahora estaba ante mí, esperando que yo lo reconstruyera. Lo besé. Fue un beso frío, calculado. Quédate, le dije. Y mientras él se quedaba, mientras cerraba la puerta, me di cuenta de algo aterrador. No lo amaba. Nunca lo había amado. Solo había querido ganar. Y había ganado. Bueno, aquí termina la confesión de Lucía. Una historia que me dejó helada cuando la leí, porque nos muestra el lado oscuro del deseo,
el lado oscuro de la obsesión. Lucía no buscaba amor, buscaba conquista. Quería demostrar que podía hacer caer incluso a un hombre de Dios. Y lo logró. Pero la pregunta que me queda es, ¿quién cayó realmente? ¿El padre Tomás por ceder a la tentación? ¿O Lucía por convertirse en algo que probablemente nunca quiso ser? Porque hay una diferencia entre desear a alguien y destruirlo. Lucía se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho, o simplemente no le importó. ¿Y el padre Tomás realmente la amaba? ¿O solo estaba buscando una excusa para abandonar una vida que quizás nunca quiso del todo? Estas son las preguntas que esta historia nos deja, sin respuestas fáciles, sin finales felices. Solo la cruda realidad de lo que somos capaces cuando dejamos que nuestros deseos más oscuros tomen el control. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y recuerden, la versión completa, sin censura, con todos los detalles que YouTube no me permite compartir, estará muy pronto disponible en mi Patreon. Nos vemos en la próxima historia. Soy Isabela, y esta fue una confesión que ningún sacerdote podría absolver. Gracias por acompañarme en este viaje al lado más oscuro del deseo humano. Al final, todo se reduce a emociones, decisiones y recuerdos que nos marcan. Si quieres seguir explorando estas historias y sentir cada suspiro y pensamiento, mantente cerca. Suscríbete, comparte y comenta. Aún hay mucho por descubrir en Erotismo Prohibido.